Y nos quedamos la vez pasada que dimos el arrepentimiento de obras muertas y, y vamos a leer ahí en Hebreos, aunque ayer los de Vargas dieron esto o lo escucharon, pero va a ser una historia poquito diferente. Y dice la escritura en Hebreos 6, 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos viendo acerca de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, que son 6, que es el arrepentimiento de obras muertas, que es 1, que fue lo que vimos las ocasiones pasadas, que son las obras muertas y de lo que nos tenemos que arrepentir. Obras muertas que tal vez las hemos hecho en algún momento y que hay muchas personas que siguen haciendo obras muertas, que son todas aquellas que hacemos para el hombre, pero que para con Dios no tiene ningún sentido. Esa es la número 1. Luego, la número 2 es la fe en Dios. Número 3 es la doctrina de bautismos. Número 4, la imposición de manos. Número 5, resurrección de los muertos, que la vamos a ver después. Y número 6, el juicio eterno. En este caso hoy vamos a ver la fe en Dios, pero vamos a ver otra historia diferente a la de ayer, ¿verdad? Para que no nos aburramos, porque también yo a veces digo, pongo el ejemplo algo y luego ya, aunque es el mismo tema, pero trae una historia diferente. Bueno, la introducción es la misma y se las voy a leer. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces con los ejemplos, con las ilustraciones se nos graba más. Y hay una historia que dice de un misionero llamado Taylor que fue a China y viajó en un barco de velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien que tocaba la puerta de su cabina. Al abrir la puerta, encontró al capitán diciendo, señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentran puros caníbales. ¿Qué puedo hacer yo? Preguntó el señor Taylor. El capitán le respondió, yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Necesito que ore a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero usted necesita levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento. Además, los marineros creerán que estoy loco si lo hago. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía y después de 45 minutos el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas, estaba orando todavía. Y dice, ¿puede dejar de orar ahora? Dijo el capitán, no sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. Bueno, entonces vamos a ver lo que enseñó Cristo acerca de la fe en Dios, de la fe en nuestro Padre. Y voy a estar utilizando una frase, pues que ya ven que con las frases a uno como que se le pega un poquito más. Y así como este ejemplo o esta ilustración o esta historia, que es una historia verídica, que le ordenó el misionero al capitán, levanta y abre las velas, pues ahora también nosotros tenemos que levantar y abrir las velas y vamos a ver ejemplos de por qué, qué significa levantar
y abrir las velas de nuestro barco. Porque nosotros también vamos navegando en una vida. Ahorita vamos caminando y cada quien tiene una historia diferente. Tenemos historias diferentes con el matrimonio, con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos de la congregación, incluso con los vecinos o en el trabajo hay diferentes historias, ¿verdad? Eh, pero tal vez nos esté preocupando algo, la conducta de nuestros hijos, cómo van reaccionando ante la vida, o nos preocupa el matrimonio y estamos orando, pidiéndole a Dios algo. Pero tenemos que orar con esa fe que nos dice aquí la Escritura, pero tenemos que levantar y abrir nuestras velas, o sea, tenemos que hacer algo nosotros. Eso significa, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseñó Jesucristo acerca de la fe? La fe nos enseña a Cristo que es algo que los seres humanos podemos tener. Romanos 10:17 dice, así es de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe no va a llegar así de estar uno como que acostado. La fe no va a llegar si es algo que nosotros no buscamos o no recibimos la palabra o no hay alguien que nos hable la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le pongo mi ejemplo. Cuando yo andaba sin Dios, ahora sí que vagando en la vida, lleno de vicios, lleno de tantas cosas, buscaba la fe, pero la buscaba en el lugar incorrecto. Buscaba a Dios, pero buscaba un lugar y llegaba a un lugar donde realmente no estaba Dios ahí. Y por más que lo buscaba, pues llegaba yo y allí no estaba Dios. Se hablaba de Dios, pero no estaba Dios ahí. Y bueno, hasta que una persona me llegó a un lugar donde me compartieron de Dios, donde me compartieron de Cristo, donde me hablaron la palabra de Dios. Y entonces fue la manera que yo tuve la fe en Dios. Claro, no fue la primera. Me llevaron muchas veces a ese lugar. Eh, ya ve que decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo, verdad? Y yo ya les he contado que recibí a Cristo como 50 veces, hasta que realmente entendí acerca de lo que se trataba la fe. Pero tuvo que haber varias predicaciones, incluso el primer, yo no sé por qué, pero tenía un Nuevo Testamento y Mateo me lo aventaba, lo volví a leer, lo volví a leer. Y había un propósito tal vez en leer el Evangelio, porque de esa manera el Espíritu Santo obró para llevarme a la fe. La fe, pues como vemos nosotros, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces hemos confundido esto y hasta escuchamos que es que la fe es una fe ciega. La fe es ciega. Tienes que dar pasos así sin saber. Pero la fe es algo que nos capacita también para poder escuchar la voz de Dios, y la fe tiene que ver también con obedecer. Tiene que ver con la obediencia. Entonces, la fe es algo que podemos tener, pero que tiene que ver, dice Romanos. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entre más escuchemos la palabra de Dios y entre más leemos, la fe va a ser aumentada. Por eso dice también que se puede no tener fe o tener en el lugar incorrecto. Jesús les dijo en Marcos 4:40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? La fe puede estar en el lugar incorrecto. Podemos buscar la fe cuando decimos, yo tengo fe en que voy a poder comprar una casa, pero pues ya tengo el dinero, ya tengo el crédito en el Infonavit. Y eso no es la fe en el lugar correcto. Tenemos la fe porque ya tenemos un trabajo, porque ya tenemos el dinero. Pero la verdadera fe es confiar en Jesús, la verdadera fe. Por eso el tema es la fe en Dios.
Y a veces estamos amedrentados, a veces estamos tristes, llenos de ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en un lugar incorrecto. Estamos tal vez trabajando demasiado físicamente porque nuestra fe está solamente en el trabajo, en lo que yo puedo hacer. Y tiene que ver una cosa con la otra, una cosa con la otra. Por eso digo que tenemos que levantar y abrir las velas de ese barco. Porque si yo estoy buscando y estoy pidiéndole a Dios la provisión económica, yo tengo que estar metiendo solicitudes de empleo para poder tener el trabajo que yo necesito y tener una provisión. Porque si yo me acuesto y le empiezo a decir, Dios, provéeme, tú sabes, tú conoces mi necesidad, que necesito de comer, que necesito de vestir, que necesito para la escuela de mis hijos, pero no trabajo y estoy bien, tengo manos y estoy fuerte y tengo edad para trabajar y no trabajo, entonces yo no estoy haciendo lo de este ejemplo. La fe es acción. La fe tiene que ser una fe activa. Por eso puede ser que la fe esté en un lugar incorrecto. Queremos hacernos ricos y estamos trabaje y trabaje y trabaje. Y tal vez la fe en Dios es sí trabajar, pero trabajar de tal manera que no nos olvidemos de Dios, que no dejemos de buscarle, de tener una relación con Él, una comunión con Él, porque al rato sale contraproducente. La palabra de Dios dice bien claro, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Y el buscar a Dios y su justicia es hacer lo que Él nos manda hacer. Si nos manda evangelizar, si nos manda predicar, es lo que tenemos que hacer o nos da un trabajo. Ahora, se puede tener poca fe, o sea, muy pequeña o muy poca fe. Jesús por eso en Marcos también, perdón, en Lucas 12:28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjate, el ser humano siempre vive con inseguridades. Y estamos hablando de personas que ya tienen una estabilidad económica segura, que tienen tal vez un retiro seguro. Y estamos hablando de personas que tienen riquezas, muchas casas, muchos autos, tienen empresas grandísimas, pero todavía tienen esa inseguridad en que qué van a hacer para el futuro. Y por eso Jesús les está diciendo aquí, bueno, hombres de poca fe, ¿por qué dudan en que vean las hormigas, vean los lirios del campo? Un lirio del campo no se está esforzando en hacer más allá de lo que le es su naturaleza hacer, lo que esa famosa que nos enseñaron en la escuela, la fotosíntesis que tiene que ver con el extraer de la tierra los nutrientes y poder ser alimentada y crece y es una planta bonita, ¿no? Por llamarle así, y no están afanados. Y las aves de los cielos que dice que tampoco no recogen en graneros y tienen su alimento. El único trabajo que hace un ave de los cielos es volar. Ese es el trabajo. Llegar, hacer un nido. Ese es el trabajo. Siempre hay algo que hacer. Pero a veces estamos muy amedrentados pensando en el mañana, en el futuro y nunca vamos a tener nada. Nunca vamos a disfrutar lo de hoy, no vamos a tener ese gozo, esa alegría, porque estamos preocupados por el día de mañana. Y la Biblia dice, no te preocupes por el día de mañana. Hoy disfruta
come lo que tengas, arrocito, frijol, lo que tengas, disfruta la compañía de tu familia, disfruta de la presencia de Dios en tu vida y ya mañana. Pero no quiere decir que, pues voy a gastarme todo ahorita, eso no te habla. Porque a veces, mira, decía un dicho en mi familia, en Chivas, y se acaban todo el dinero y ya mañana veremos. Eso tampoco es, ¿verdad? Porque a veces confundimos. Tenemos que ser buenos administradores. Pero el estar preocupado así por el día de mañana, dice, no lo hagas. Administra bien, sí, a lo mejor dices, vamos a comer el lunes esto el martes, eso está bien, pero no con ese afán ni con esa ansiedad que puede llegar. Ahora, se puede tener en grande cantidad la fe. Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y fíjate, a veces es la fe fue de hombres y de mujeres que no eran una fe grande, por llamarlo así, eran de hombres y de mujeres que no tenían una buena reputación en la sociedad de aquel tiempo. Ayer vimos la historia de Rahab la ramera allá en Vargas, y era una mujer que no tenía una buena reputación. Y si vemos a Leví o a Mateo, no tenía una buena reputación tampoco. Los que cobraban los impuestos no tenían buena reputación porque cobraban de más. Pedro, un hombre temperamental, ¿verdad? Sin embargo, él tuvo que obedecer a Jesús cuando le dijo, echa la red a la derecha. Señor, es que ya hemos estado pescando toda la noche y no tenemos nada. Y a veces queremos pescar dinero o queremos tener una ganancia y estamos pescando y estamos trabajando y estamos haciendo cosas y ya como que se nos empieza a acabar la fe. Pero Jesús dice, echa otra vez la red a la derecha. Tal vez sale algo nuevo, un trabajo o algo en lo que vamos a sacar para suplir la necesidad. Pero tenemos que obedecer. Siempre tiene que ver la fe con la obediencia y con un trabajo, con alguna actividad que tenemos que realizar. Puede ser aumentada. En Lucas 17, 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y nos va a obedecer. Pero yo te vuelvo a repetir, tenemos que abrir las velas y levantarlas. Imagínate, yo desde noviembre, ahorita yo no como nada de picante y procuro comer nada de irritante. Y le sigo pidiendo a Dios que me sane por completo. Pero ¿qué fue lo que hice? Levanté las velas y las abrí. O sea, ya cuando me ponen, siempre le digo, ¿pica? Y a veces me dicen, no, no pica nada. Y digo, a ver, Yedir, pruébalo primero. No quiero comer nada en lo absoluto, porque lo que no pica para una persona o no es irritante, tal vez para mí. Pero imagínate que yo diga, tengo fe en que Dios me va a sanar, porque sí me puede sanar. Pero yo sigo llenándome de cosas que me afectan, de cosas que afectan mi salud, y le digo, Señor, sáname. Dice el Señor, pues si yo ya te sané, tú eres el que estás, pero es que tengo fe en que tú me sanes, sí, pero te estás alimentando mal, no haces ejercicio, no haces nada, pues te va a ir mal. Entonces, el levantar y abrir las velas es una acción que debemos de tomar nosotros si creemos realmente en Dios, si tenemos la fe en Dios. Eso es en la salud.
pero en muchas áreas de la vida. Yo quiero que mis hijas conozcan del Señor Jesucristo. Tengo que ser un buen ejemplo. Tengo que ser un buen ejemplo. Y aparte de todo, tengo que predicarles el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes están orando para que muchas personas se conviertan a México y que todos conozcan de Jesús y que sean discipulados, como dice la palabra de Dios? ¿O lo hacemos todos? Pero ¿a cuántos les compartimos el Evangelio? O sea, está bien orar, está bien con la fe que tenemos que las personas se pueden convertir, sí, pero Jesús ha dado un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y yo creo que la mayoría oramos y: Señor, añade a tu iglesia los que deben de ser salvos. Señor, que la presidenta conozca al Señor Jesús, que mi vecino conozca de Dios. Pues si tú quieres que conozca a tu vecino de Dios, tienes que compartirle. Yo quiero que mi hijo conozca de Dios, quiero que mi hija conozca de Dios. Tengo que ser un ejemplo. Tengo que ser un ejemplo en mi matrimonio, y a veces el ejemplo tiene que ser como el sacrificio de Jesucristo. Tengo que morir. No tengo que morir físicamente, pero tengo que morir a mi ego. Tengo que ser diferente a mi hijo. No quiere decir que dejar que mi hijo haga todo lo que quiera o que mi hija haga todo lo que quiera. Pero si yo no soy ejemplo de oración, si estoy peleando con mis hijas a cada rato, si no sé cómo hablarles, no les estoy predicando el Evangelio, no estoy siendo ejemplo. Es que quiero que se convierta mi compañero de trabajo, pero si soy un ratero y robo a mi trabajo, pues ¿cómo se va a convertir mi compañero? No se va a convertir. Entonces tengo que levantar y abrir las velas, o sea, tengo que echar acción, y tal vez no me vaya a sacrificar yo muriendo como Cristo en la cruz, pero tengo que sacrificar mi ego, tengo que sacrificar mi carácter, mi temperamento, para poder llevar a otros a Cristo. Dice que también nosotros tenemos que dar la vida por los amigos, la vida por los demás. Y no solamente es la vida física, tiene que ver con la vida, con el ego. Eso es lo que nos habla. Si queremos que conozca todo mundo de Cristo, pues tenemos que hablarles de Cristo. Es que la palabra de Dios no se contradice. Tenemos que orar, pero también tenemos que hacer, el obedecer. Y así como Abraham, y peor como Abraham, porque mira, en Hebreos 11, del 8 al 10, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, perdón, a dónde iba. Y eso sin saber a dónde iba, no quiere decir de un lugar geográfico, aunque tuvo que ver un poco ahí, pero también no sabía ni a lo que se iba a enfrentar, lo que iba a pasar. Un hombre con características como nosotros, como cualquier ser humano, con sentimientos, con emociones, con miedos, con temores, y usted lee la historia de él, que tuvo miedo, tuvo temores, pero la primera característica de él fue dar un paso, fue levantar y abrir las velas de su barco, de navegar caminando sin saber a dónde iba. Y dice, y por esa fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos esperamos una vida mejor, todos esperamos una vida mejor,
pero tenemos que avanzar en la vida cristiana, como Abraham, en obediencia. Dios le dice ve y él va por la fe, pero puso en acción la fe que él tenía, el caminar. Dice, fíjate, sales tú de tu casa, dejar tu familia o dejar nuestra familia, y solo para obedecer a un mensaje divino que Dios te da. O sea, Dios te dice que hagas algo. No sé a dónde voy, eh, no sé qué me voy a enfrentar, viviendo como nómada, porque a él le tocó, en tiendas, o sea, en chozas. eh, Ese tipo de actitud solo se logra cuando ponemos la mirada en el futuro eterno, porque si estamos viendo el de que qué voy a comer mañana o qué me va a pasar cuando sea viejito, quién me va a atender, voy a contratar tal vez a una enfermera, tengo que guardar dinero, porque cuando esté viejito, ¿quién me va a atender? Normalmente es lo que piensa uno, ¿no? Cuando ya no pueda valerme por mí mismo y estamos tan aferrados y tan pensando todo eso, que ahorita digo, bueno, pues ahorita me puedo mover, ahorita lo voy a hacer, mañana pues Dios sabe, y no porque no porque no debemos de ser precavidos en ser administrados, pero a veces nos gana el afán, nos gana la ansiedad y estamos temerosos del futuro, con miedos, ¿qué voy a hacer? Y yo he visto ejemplos que lo que no disfrutes tú, tus nietos los van a disfrutar mañana. Mira, a nosotros nos tocó en un lugar que nosotros veíamos la gente con mucha necesidad, pero tenían extensiones de terrenos. Así tienen extensiones y nosotros de verdad veíamos la situación precaria, insalubre en la que vivían, tanta carencia, y nosotros sí les llegamos a decir, ¿por qué no vendes algo? Y no, ese qué voy a hacer para mañana o para... ya estaban viejitos. Es que, ¿qué vamos a hacer si vendemos? Se murieron en situaciones feas, enfermos. Y finalmente, después cuando nos dimos cuenta, los que disfrutaban eran los nietos. ¿Por qué? Porque como que sentimos esa responsabilidad moral de darles a los nietos o a los hijos. Y no digo que esté mal, pero hay ese afán en que qué voy a hacer. En esa área yo te pongo de ejemplo, pero ¿cuántas áreas de nuestra vida hay en que estamos con que Dios nos dice algo? Y no es que te lo diga así audiblemente. A veces no leemos la Biblia porque a nosotros nos han dicho, no la leo porque yo sé el peligro que representa lo que dice ahí y no lo hago. ¿Sí o no, Omar? No nos lo han dicho. En un mismo día, dos grupos diferentes nos dijeron eso. Yo no leo porque sé lo que representa lo que dice la Biblia y no obedecerla. Te dice muchas cosas, no es necesario que digas que no creas que la voz de Dios, que Gerardo, levántate, ya sé esto. No, aquí te dice muchas cosas la palabra de Dios y tenemos que poner en práctica, pero a veces no la leemos porque no nos queremos enterar, porque no queremos obedecer, porque estamos ya encaprichados con mi carácter, con mi actitud, con mi rencor, con mi resentimiento, con mi raíz de amargura que yo he hecho raíz y no lo quiero dejar. Y le digo a Dios, quítame esto. Pero en la primera oportunidad sale lo que hay en el corazón. Sale y sale. Y esto en la práctica, pues yo creo que Dios me lo puede quitar.
pero voy a tragarme mi bilis mejor y que no salga malo, aunque me estén ofendiendo. ¿Verdad que es una historia diferente a la de ayer? Bueno, Abraham tenía una promesa. Abraham tenía una promesa. Iba a ser padre de multitudes. Ya la promesa estaba ahí, pero él creyó, ¿verdad? Es como el ejemplo clásico. Gerardo, te vas a sacar la lotería. Pues lo primero que tengo que hacer es ir a comprar el boleto, ¿no? Pues ¿cómo me lo voy a sacar si nunca compro? Imagínate que llegue un profeta, de esos profetas, ¿no? El Señor me dijo que tú te ibas a sacar la lotería. Desde un principio le digo, estás mintiendo porque yo no compro boletos, ¿no? La lotería que ya me saqué hace 32 años, ¿verdad? Ahí está, esa lotería. Pues sí, esa es la lotería que sí me la saqué, pero para sacarme esa lotería tuve que trabajar 3 años, no, pero trabajando a ver, enviarle chocolatitos, o sea, tienes que hacer algo también. Ah, es que quiero que Yevir sea mi novia, pero si no le digo nada, no me le aviento o no me le declaro, pues ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Todo tiene que ver con algún trabajo, con alguna acción. Tenemos en este navegar que vamos, pues levantar y abrir las velas. Nuevamente lo digo, ¿no? Entonces le dan la promesa que iba a ser padre de multitudes y este hombre, pues ¿qué dice? Pero ¿cómo le voy a hacer? Pues yo le empiezo a dar una orden. Tienes que salir. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Y los problemas que tuvo con Sara, con Agar y todo ese tipo de situaciones que estuvo viviendo, pero se mantuvo en la fe. Y nosotros a lo largo de la vida, si creemos en Jesús, sabemos que van a llegar tormentas, que van a llegar tempestades, que van a llegar carencias, que van a llegar enfermedades de todo tipo, de todo tipo. Hay veces que tenemos la vida resuelta en la economía, pero tenemos una enfermedad. Y otros que no tenemos tanta enfermedad, pero tenemos más carencias económicas. Otros que estamos bien con el matrimonio, pero con los hijos tenemos problemas. Y así, todos tienen alguna o tenemos algo que estamos lidiando con algo. Qué bueno fuera que tener dinero solucionaran los problemas. Qué bueno que eso fuera, pero no, no se acaban, no se acaban. Incluso creo que llegan más, ¿verdad? Porque ahora qué voy a hacer con mis millones, ¿verdad? Decía el rico aquel. Ah, voy a destruir estos graneros, voy a construir otros mayores y entonces le voy a decir a mi alma, alma mía, muchos bienes has acumulado para muchos años. Ahora descansa, come, bebe, regocíjate. Y Dios lo estaba viendo y dice, ay, si supieras que hoy vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Y así, dice la escritura, es para los que son ricos, para ellos y no para con Dios. Hay unas promesas que tampoco no nos gustan. La fe trae promesas, pero que no son positivas, son negativas también. Por ejemplo, a Abraham se le da una promesa. Dice que en Génesis 15, 12, 14, dice que la caída del sol le vino un gran temor a Abraham y que ese temor tan grande cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años. O sea, a mí sí me dicen, mira, Gerardo, tu descendencia
tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todos van a ser esclavos en la vida, 400 años, dice, toda tu descendencia. Y yo digo, entonces, ¿para qué hago? ¿Me voy a quedar sentadito aquí y nada más? ¿Para qué si ya me está diciendo que van a ser esclavos? Pero siempre hay un propósito en todo esto. Dios no hace las cosas por hacerlas. Y cualquier situación que estés viviendo, aunque digas, me equivoqué, Dios está en esa equivocación. Aunque digas, pequé, pues Dios estuvo viendo ahí y por algo lo permitió. Porque a veces permite nuestras caídas, porque a veces sentimos que somos como que la última Coca-Cola en el desierto. No, yo soy bueno, yo le doy, yo hago esto, yo no le digo nada a mi esposo, yo no le digo nada a mi esposa, yo soy una persona recta, yo nunca robo. O sea, nos creemos tan buenos que a veces Dios dice, ahí te va para que te des cuenta. Pero él está ahí. La cosa es que tenemos que ver nuestra condición, si estamos caminando en fe, tenemos que ver nuestro corazón y ver qué hay en ese corazón, pero a veces nos da miedo verlo, nos da miedo verlo. No sé si les decía, aquí estaba viendo el video de una persona, una plática de un pastor, que él decía, me pegó porque es un pastor muy famoso que uno de sus líderes empezó a tirarle tierra, tierra, tierra en las redes. Y él dice, pues estaba bien enojado, estaba bien molesto, estaba triste y todo esto me llegó. Entonces de pronto empiezo a decir, Dios, pues trata con él, mira lo que me está haciendo y todo esto. Y de pronto me doy cuenta, dice él, que todos los miedos que yo tenía de querer ser exhibido, de querer aparentar o encubrir mis miedos, mis temores, todo esto, ¿no? Y tal vez uno lo puede ver y dice, pues es un pastor famoso y tiene mucho dinero, tiene su avión privado, ¿qué le puede faltar? ¿Qué le puede doler? Pero él mismo lo dice. Nosotros los seres humanos somos bien mentirosos y somos bien hipócritas. Él lo decía, porque ¿a qué le tienes miedo? Nada, soy un hijo de Dios. Dice, cuando estamos niños, por eso el reino de los cielos es de los niños, porque ellos van con el papá y le dicen, tengo miedo, tengo tristeza, estoy deprimido, me duele acá, le tengo miedo a la oscuridad. Y cuando crecemos tenemos ciertos miedos, pero luego encontramos al hermanito religioso. Declárelo, usted no tiene ningún miedo. Es que me duele, declare que no le duele nada. Confíe en Dios. Pues sí, hace tiempo que la esposa de un pastor quedó viuda y todo el mundo le decía, ay, no estás sola, tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, no estés triste, no estés afligida. Y ella les dice, sí, yo tengo al Espíritu Santo, tengo a Dios, tengo a Jesucristo, pero acabo de perder a mi esposo. Estoy triste y no me lo puedo quitar. Extraño estar con él. Pero ¿cómo te pones a decirle a una persona que no esté así o que no esté asado, no? Entonces, las promesas pueden ser negativas, pero por fe nosotros tenemos que caminar. Dice que andamos por fe y no por vista. Este hombre, como padre de la fe, como padre de multitudes, su descendencia como las estrellas del cielo, este hombre que en algún momento tuvo sus miedos, inseguridades, en el proceso de la vida, vivió diferentes circunstancias para que la promesa de Dios se cumpliera. Y yo no sé qué promesa
estés viviendo o cuál es la promesa, ¿verdad? Por ejemplo, Raquel tiene una promesa ahí que todo el mundo la ve, pero ella tiene que hacer algo también con la fe, que cuidar su vida, cuidar su alimentación y luego ya que llegue esa promesa, tener que alimentar esa promesa, tener que cuidar esa promesa, tener que darle estudio a esa promesa, o sea, un montón de cosas, o sea, porque la promesa llega, pero uno tiene que hacer algo, uno tiene que hacer algo con la promesa. Es que sí tengo fe de que van a ser mi bebé. Ah, no, sí van a ser tu bebé, pero ya te veré a las 3 de la mañana, ¿no? A ver, estoy ahí. Señor, pero tú me dijiste, no, pues la promesa cuesta, las promesas cuestan también. La fe extrema de Abraham, pero que Dios quiere que tengamos esa fe extrema. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y este hombre, la fe, pues él obedeció. Pero ¿de qué manera obedeció? Fíjate, porque él creía tanto, dice, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, él dice, primero me dice que me va a dar una descendencia por medio de mi hijo y luego me manda que lo sacrifique. ¿Cómo está eso? Las cosas que hace Dios que el ser humano no las podemos comprender. Yo muchas veces, ¿no? Como se me frustró mi carrera en la que yo trabajaba, yo dije, pero ¿por qué ocurrió eso? Y Dios a veces pone un sentir o un pensar y a través de las escrituras, y lo llevo ahí, de todos modos, yo creo que desde hacía 30 años yo ya ni estaría aquí en la tierra, ¿eh? Yo digo, hubiera hecho esto, estaría de esta manera. Hubiera hecho esto otro y estuviera de esta manera. Y Dios dice, para empezar, si hubieras hecho esto o esto otro, estarías 3 metros bajo tierra. Pero uno no lo entiende, lo va comprendiendo uno después a través de los años. Entonces, dice, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea, él pensaba a través de la fe, que Dios es tan poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, este hombre ya también era un hombre viejo. Cuando Dios les da la promesa del nacimiento de Isaac, pues dicen ellos, ya estamos bien viejos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero la fe los llevó a tomar esa decisión. La fe los llevó a hacer las cosas que Dios les había dicho que hicieran. Y la fe tiene que ver con la obediencia. La fe tiene que ver con que si tienes necesidad, pues tienes que trabajar. Si estás enfermo, te tienes que cuidar. Si quieres que tus vecinos conozcan de Cristo, tenemos que hablarles el Evangelio. Si quieres que tus hijos se conviertan al Señor Jesús, pues también necesitamos de ser ejemplo. No solamente de hablarles, sino también ser ejemplo. Y así, pues, esa fe tan extrema de Abraham, ¿qué es lo que Dios nos pide que sacrifiquemos? A lo mejor no te pide tu hijo, pero ¿qué te está pidiendo que sacrifiques, que le entregues, que es algo representativo en abrir y levantar tus velas o que eches en acción algo, pero que dices, pues estoy cómodo en mi manera de pensar. Yo anteriormente pensaba que estaba enfermo de algo y no me hacía exámenes. No me quería enterar si tenía el VIH, si tenía, pues ya ves la vida pasada de uno, ¿no? O si tenía cirrosis, o si tenía efisema pulmonar, o no, pues no me quería hacer exámenes por no enterarme.
Pero ¿sabes qué? Tenemos que enfrentarnos a lo que Dios nos pone delante. Aunque, aunque nos demos cuenta de cómo estamos espiritualmente, físicamente o emocionalmente, tenemos que ir a los pies del Señor y decirle, aquí estoy. Tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Tengo que salir de ese lugar de confort, no solamente físico, sino mental. Leer algo de la Biblia, por eso les decía que apréndanse los 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Léelo con cuidado, pero también apréndetelo, porque ahí te vas a dar cuenta cómo está funcionando tu vida. Yo de veras que lo repito y lo repito y digo, aquí la estoy regando, acá la estoy regando, en esto la estoy regando. Y dices, si yo les pregunto aquí una pregunta bien fea, ¿cuántos adúlteros hay aquí? Bueno, hay poquitos, pero ¿cuántos nos están viendo ahí? No, ¿cómo? ¿Cómo que adúltero, verdad? Pero si a los varones que estamos aquí, ¿verdad? Se permitiera ver en una pantalla así, ¿cuán, ¿qué fue lo que hicimos? Hablo de varones porque las mujeres las respeto. ¿Se atreverían a que aquí en una pantalla viera todo lo que pensaron, lo que hicieron o lo que hicimos más bien, ¿no? Yo me incluyo. ¿Lo haríamos? Por eso, ¿cuántos adúlteros le van? Seríamos, ¿no? Un montón de adúlteros aquí, fornicarios y no porque lo hicimos físicamente, sino porque nos dimos una desviadita. Bueno, eso pienso que físicamente no, ¿verdad? Que no nos enteramos con ninguna mujer, ¿verdad? Pero esto tenemos que ver acá adentro, mire. Tenemos que verlo y reconocer lo que somos. ¿Nos da miedo? Pues sí, nos da miedo tener sida, nos da miedo tener cirrosis, nos da miedo escarbarle a este corazón, pero hay que hacerlo. Esa es la fe. Esa es la fe, ver ahí adentro también qué hay. Y eso es salir también del lugar del confort, porque a veces cuando les decimos esto, pensamos que los estamos mandando evangelice, 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 haga esto. Como alguien nos dice, no, veo sillas vacías, pero no es eso. Primeramente hay que ver acá. Y por eso le sigo dando la tarea. Lea esos 3 capítulos y le va a dar miedo cuando usted véalo con viéndose usted ahí. ¿Qué tal con los enemigos? ¿Qué tal la relación con los enemigos? ¿Qué tal cuando se enoja con una persona? ¿Sigue ahí enojado? ¿Sigue enojada con esa persona? Ahí, estúdielo. No es la palabra de Gerardo, es, es la Biblia hablándole allá a nuestros corazones. Vamos a orar porque tenemos la cena del Señor. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu bondad, te damos las gracias por tu misericordia infinita y oramos, Padre, en esta tarde por cada uno de nosotros, Padre, para que traigas a la luz a nosotros mismos toda situación de fracaso espiritual, porque creo que hay fracasos en la vida del cristiano, pero que no los queremos ver como fracasos, Padre, o más bien no queremos enterarnos de lo que dices tú, de tu palabra, no queremos enterarnos de tus mandamientos muy frecuentemente, no queremos enterarnos porque no queremos enterarnos de lo enfermo que podemos estar, Padre, de lo herido que podemos estar, del infarto que podemos estar pasando espiritual, Padre, a causa del pecado. Pero en este día, Padre, estamos reunidos ante ti
orando, Padre, para que seas tú escudriñando la mente y el corazón de cada uno de nosotros y nos lleves, Padre, a hacernos esta pregunta. ¿Estamos en la fe o no estamos en la fe? ¿Y de qué manera tomamos la fe, Señor? ¿De qué manera la estamos viviendo? ¿En dónde están puestos nuestros ojos, Padre? Si están puestas en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Si está ahí nuestra fe, o nuestra fe está en nuestras posesiones, en nuestras riquezas, en nuestra fuerza física, en nuestra salud, Padre. Habla tú al corazón de cada uno de nosotros, Padre, y pon esa valentía, porque tú dices que el reino de los cielos es de los valientes. Pon esa valentía para enfrentar esos enemigos que tenemos en el corazón, principalmente esos enemigos internos, Padre, que están luchando, que tienen que ver con la concupiscencia, que tienen que ver, Padre, en la satisfacción carnal, como dice tu palabra, Señor, como dice ahí en Gálatas 5:17, que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos todos esos deseos, Padre. Te rogamos que nos des esa valentía para ver nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.